Bueno, Alejandro, principalmente quiero conversar contigo ciertos puntos, quiero de pronto escucharte también y bueno, darte ciertas devoluciones, dar de pronto una retroalimentación acerca de cómo ha sido todo el proceso durante estas sesiones y cuáles fueron los resultados que pudimos obtener en las pruebas. Inicialmente me gustaría escucharte, Alejandro, y saber cómo has estado, cómo te has sentido con todo este proceso, cómo te sentiste durante las sesiones. Bueno, en el nivel personal me sentí muy acompañado. La verdad fue una experiencia bastante nueva para mí. Nunca había tenido este tipo de sesiones Okay. y fue bastante enriquecedor a nivel personal. Pero la verdad me alegra muchísimo que esto haya sido un espacio enriquecedor para ti. Para nosotras también lo fue y eso me pone muy contenta. Me alegra mucho saber que ha sido de mucha ayuda de ambas partes. Entonces sí, lo que quiero de pronto conversar contigo el día de hoy son tres cosas súper importantes. La primera es un resumen. Vamos a hacer un pequeño resumen acerca de la información que nos compartiste, la que nosotras hemos podido obtener a través de las pruebas y bueno, todo lo que hemos conversado en las sesiones, como una pequeña retroalimentación, por decirlo así, un pequeño recorderis de todo lo que hemos podido hablar. Segundo, me gustaría también que tengamos en cuenta qué fue lo que encontramos en las pruebas, cuáles fueron los resultados que pudimos obtener y qué vamos a hacer para de pronto mejorar o de pronto revisar cuáles fueron las áreas de mejora en nuestro proceso. ¿Te parece bien? Sí, me parece. Perfecto. Y tercero, me gustaría también tener en cuenta, me gustaría que sepas que vamos a implementar o vamos a sugerirte un plan de orientación. Esto es para que tú tengas una guía de cómo actuar o qué es lo que puedes hacer ante situaciones que puedan de pronto ser relevantes o relacionadas con el motivo de consulta el día de hoy. Ok, perfecto. Entonces, básicamente pues el objetivo del espacio es devolverte de forma directa, de forma clara, todo lo que hemos conversado, esto ya te lo mencioné, y también ayudarte a entender cuál es tu situación actual. Entonces esto es súper importante, el día de hoy, la sesión de hoy va a ser súper enriquecedora para ambos también. También encontrar cuáles son esas alternativas que podemos usar a lo largo de tu proceso, cuáles fueron esas alternativas que pudimos ir encontrando, pero también cuáles son esas herramientas que podemos ofrecerte a ti para tu diario vivir. ¿Me hago entender? Sí. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño recuento de todo lo que ha ocurrido durante las sesiones. Me comentabas básicamente que últimamente has sentido cierta frustración, que has sentido cierta desánimo en cuanto a tu rendimiento académico. Tu rendimiento académico se vio de pronto reflejado a nivel negativo después de una ruptura que tuviste, una relación que tuviste. Y bueno, esto te llevó a tener ciertas emociones negativas en cuanto a tu futuro a nivel académico. ¿Me va a entender? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, hablando un poquito de esta parte, también pudimos hablar de tu historia familiar, cómo fue tu crianza, cómo fue la crianza a nivel maternal. Y me comentabas que vives con tu mamá, que tienes actualmente una relación importante de pareja, una relación nueva. Y también que, hablando un poquito también de tu mamá, que ella también la consideras un apoyo constante en tu vida, ¿correcto? Sí. Ok. En cuanto a lo laboral, me mencionabas que te consideras una persona responsable, que has tenido buenas experiencias y que actualmente estás pues laborando o estás realizando todas esas obligaciones o funciones que tienes en tu área, de pronto dentro de tu trabajo, ¿correcto? Sí. Ok, perfecto. Entonces, lo que quiero hacer contigo el día de hoy es que te voy a compartir de la forma más sencilla posible cuáles fueron las pruebas que realizamos y qué fue lo que encontramos en estas pruebas. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Perfecto. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a relacionar con esto es cómo todo esto se conecta con las sesiones que pudimos tener, con las entrevistas que hemos podido llevar a cabo. ¿Te parece bien? Sí. Cómo se relaciona una cosa con la otra, los resultados de las pruebas versus toda la información de tu historia clínica en este caso. Ok, perfecto. Entonces, la primera prueba que pudimos tener en cuenta fue la prueba, el inventario de presión de Beck. Te voy a explicar, esta prueba básicamente evalúa estados de ánimo. Más que todo es eso, evalúa estados de ánimo, evalúa pensamientos y también no solamente los pensamientos que tú tienes con respecto a tu vida diaria, tu rutina, sino también sobre ti mismo. ¿Qué fue lo que encontramos en este cuestionario, en este inventario de depresión? Fue una depresión leve. A pesar de haber encontrado este resultado, te soy sincera, esto no es algo grave, no es algo clínico que debamos tener muy en cuenta, teniendo en cuenta de que estabas pasando o estás pasando por cierta frustración a nivel académico. Entonces es bastante lógico que hayamos obtenido estos resultados y bueno, es algo de lo cual no me preocupa mucho, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que nos va a indicar o nos está indicando que hay emociones de frustración.
que hay emociones de desánimo y hay ciertas ideas negativas, pero como te decía antes, esto puede estar netamente relacionado a todo el tema académico y el tema emocional que has estado viviendo pues, en los últimos tiempos. Entonces es un poco lógico los resultados de esta prueba y son coherentes con todas las conversaciones que hemos tenido durante las sesiones. ¿Me hago entender? Sí. Bueno, hablándote un poquito también acerca de la segunda prueba, fue la prueba de regulación emocional. ¿Qué fue lo que pudimos evidenciar en esta prueba? Fue que en momentos difíciles, en momentos en los que estás teniendo de pronto situaciones que no son muy agradables en tu diario vivir, ¿qué pasa? Te cuesta identificar claramente el cómo te estás sintiendo y también cuáles son esas emociones que te pueden llegar a desbordar. Entonces, ¿qué fueron los resultados? Que necesitamos fortalecer ciertas cositas como la capacidad de manejar el malestar. ¿Me hago entender? Ok. Ahora vamos a hablar de la tercera. La tercera prueba fue el inventario el inventario que está más que todo relacionado con los estilos de afrontamiento. Entonces, hablando un poquito acerca de estilos de afrontamiento, ¿qué nos mostró el cuestionario? Que tiendes a usar estrategias más emocionales que prácticas. ¿Ok? Entonces, en cuanto a las estrategias o los estilos que pudimos tener en cuenta que son más emocionales que prácticos, no quiere decir que sea algo negativo, no quiere decir que esté mal, no quiere decir de que sea algo que nos preocupe de cierta forma, sino que nos indica que puedes, a partir de aquí, puedes beneficiarte. ¿De qué te vas a beneficiar? De aprender nuevas estrategias, de aprender de pronto ese tipo de nuevas estrategias que estén planificadas, pero que también nos ayuden a mantenernos en el día a día de una mejor forma. ¿Me van a entender? Sí, claro. Ok, perfecto. La cuarta prueba que realizamos fue la escala de resiliencia. ¿Recuerdas esa prueba? Sí, claro. Ok, bueno, entonces aquí lo que podemos ver fue algo bastante positivo, fue una prueba que nos ayudó a tener resultados bastante diferentes, ya que lo que encontramos fue que tienes ciertas fortalezas. ¿En qué? En tu autoestima, en los factores indicados con la confianza, en la toma de decisiones encontramos aspectos que fueron bastante provechosos, fueron aspectos positivos. Entonces eso me alegra bastante haber encontrado esta parte a nivel de una parte positiva. Entonces sí, ¿qué de pronto vimos que es importante reforzar? Sentido de propósito, pero también motivaciones a largo plazo. Es súper importante tenerlo en cuenta. Te voy a mostrar luego, te voy a empezar a mostrarte de pronto cuáles son esas estrategias o de pronto cuál es el plan que podemos llevar a cabo a partir de ahí. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, sí, hablando un poquito del plan de orientación que te mencionaba anteriormente, el primero es el de regulación emocional. ¿Ok? Entonces, hablando un poquito de regulación emocional, lo que me gustaría evaluar contigo es que vamos a trabajar. Vamos a trabajar aquí técnicas para que aprendas a identificar qué es lo que estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo y también cómo lo puedes manejar de una mejor forma. ¿Vamos a entender? Sí, claro. Ok. Algo súper clave, que me parece súper importante, son los ejercicios de respiración o un registro de emociones. Es súper importante también llevar un registro de emociones. Te lo voy a explicar pues más adelante, pero me gustaría seguir de pronto con lo que respecta al plan de orientación. ¿Te parece bien? Sí. Ok, entonces el segundo ítem que me gustaría mencionarte es las estrategias de afrontamiento. Como tuvimos en cuenta, también tuvimos bastante en cuenta ciertas pruebas que evaluamos durante las sesiones. Me gustaría enseñarte herramientas. ¿Herramientas para qué? Para afrontar problemas de una forma más práctica, de una forma mucho más asertiva, analizar cuáles son esas situaciones positivas y negativas durante tu rutina diaria, cómo solucionar conflictos. Esto nos va a ayudar muchísimo a ¿qué? A no desconectarte en cuanto a tu vida académica, pero también en tu salud mental. Nos va a ayudar un montón entonces esa parte en cuanto a las estrategias. Okay. Siguiente, me gustaría tener bastante en cuenta contigo es el sentido de propósito. Te mencionaba que una de las pruebas, algo que revisamos o que pudimos encontrar fue de pronto esa desmotivación que hemos encontrado a largo plazo, pero con este plan de orientación vamos a poder como reforzarlo un poco más. ¿Cuáles son esas sentidos de propósito que estoy buscando? Metas personales y metas a nivel académico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a preguntar durante este plan de orientación, durante este sentido de propósito que te estoy mencionando? ¿Por qué estoy en esta carrera? ¿Qué me motiva a estar aquí? ¿Qué es lo que me gustaría lograr estando en esta carrera?
Esto nos va a ayudar muchísimo a encontrar un sentido un poco más positivo en cuanto al propósito que estamos teniendo en nuestro día a día. Lo estoy enfocando en la parte académica, pero también se puede relacionar con tu área laboral, emocional, personal, etcétera, etcétera. ¿Me hago entender? Sí. Perfecto, entonces, hablándote de la última estrategia que he visto viable durante todo este proceso es las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque es súper importante que tú amplíes tus vínculos más allá de tu pareja. Me comentabas que la persona también con la que te estás relacionando emocionalmente en estos momentos, bueno, aparte de tu mamá, también te relacionas con otra persona, pero me gustaría muchísimo que practicáramos habilidades de comunicación asertiva, manejo de desacuerdos, cómo estamos manejándolos en nuestro diario vivir, en nuestro entorno personal, en nuestro entorno laboral, y también cómo podemos conectar con las demás personas, no solamente con la persona con la que estás involucrada a nivel emocional. ¿Ok? Perfecto, entonces, hablándote un poquito acerca del objetivo de la orientación, te mencioné 4 objetivos que son súper importantes en este proceso, pero a mí me gustaría ejemplificar contigo una técnica súper sencilla, por eso te la quiero explicar el día de hoy, que es el registro de emociones. Entonces, si hablamos del registro de emociones, ¿qué se te viene a la mente? Como... podría ser como... porque estoy sintiendo, o sea, las emociones que siento durante el día, el motivo por el que las siento, Ok. que me llevó a sentir esa emoción, Ok. llevar un registro de las cosas que me suceden y cómo me hacen sentir. Ok, ¿y cómo crees que podría llevar ese registro? Podría ser a mano, no sé, en celular. Ok, bueno, la verdad, todo lo que me cuentas, de pronto lo que me estás explicando de tu idea de registro de pensamientos o registro de emociones no está tan alejada de la realidad. Porque sí, básicamente lo que te voy a explicar el día de hoy es cómo llevar un registro de emociones. Lo puedes llevar en tu teléfono, lo puedes llevar en una hoja, y esto es súper importante y súper clave durante este proceso porque vamos a tener en cuenta este tipo de aspectos, este tipo de preguntas, las cuales son, por ejemplo, ¿qué sentí el día de hoy? Si gustas, podemos hacer el ejercicio el día de hoy, podemos hacer el ejercicio con lo que llegaste a vivir el día de hoy en tu rutina. Entonces, el día de hoy me comentabas, fuera de la sesión me comentabas que estuviste trabajando. Sí. Ok, ¿qué sentiste el día de hoy? Felicidad. Felicidad, ok, sentiste felicidad, sentiste alegría, podría traducirlo. Sí. Ok, ¿qué situación te hizo sentir así? Me dejaron salir temprano del trabajo hoy y mi novia que me estaba esperando. Ok, me imagino que eso también te llevó a sentir, como tú mismo decías, alegría, felicidad, porque estabas viviendo algo distinto de tu rutina. Tu novia fue a buscarte y aparte de eso, pues, saliste antes de tu horario laboral. Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí ya completamos 2 preguntas. La primera, ¿qué sentí hoy? Y ¿qué situación nos llevó a sentir? ¿Cómo reaccioné? ¿Cómo crees que reaccionaste ante esa situación positiva? Porque fue algo bastante positivo. Reaccioné de manera muy tranquila. Ok, fue de manera tranquila. Y en este caso, yo esta pregunta la direccionaría un poco más a de pronto ese tipo de situaciones negativas en nuestro diario vivir. Te voy a poner un ejemplo para que de pronto estemos en la misma página. Vamos a colocar ese ejemplo de que perdimos un parcial. Perdiste un parcial, ¿y qué sentí hoy? Sentí tristeza, sentí frustración. ¿Qué vamos a hacer en nuestro registro? Puedes llevarlo, como te dije, en una hoja, una libreta, puedes llevarlo en tu teléfono. Lo vas a escribir. Sentí frustración. ¿Qué situación me hizo sentir así? Perdí el parcial. ¿Cómo reaccioné? Vamos a colocar la respuesta cómo reaccionaste. Y esto, al ser una emoción negativa, lo que vamos a traducirlo es ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez? Entonces, ¿qué puedo hacer diferente ante la pérdida de un parcial? Lo que voy a hacer es esforzarme más en cuanto a mis estudios, encontrar técnicas de estudio que sean más, de pronto un poco más relacionadas con mis métodos de estudio que tengo actualmente, crear grupos de estudio, etcétera, etcétera, cosas que nos hagan sentir un poco más seguros a la hora de presentar una evaluación. Entonces, te coloco todo este ejemplo porque me gustaría que empieces a llevar a cabo este registro, me parece súper importante y me parece bastante acertado teniendo en cuenta todo el proceso que hemos llevado juntos. Entonces me gustaría saber si tú tienes alguna pregunta, tienes alguna duda. No, la verdad no tengo ninguna duda. Ok, ¿tienes algo que agregar? ¿Cómo te sentiste durante ese proceso? Me sentí bien, como te mencioné al inicio, fue bastante diferente. Ok, Porque nunca había hablado con una persona que de pronto no fuera mi círculo ok, sobre algo en específico. ok. Y no, me sentí muy en confianza, la verdad. Bueno, la verdad me alegra muchísimo escuchar eso, me alegra muchísimo que todo este proceso haya sido provechoso para ti, como te mencionaba al inicio de nuestra conversación el día de hoy. Y bueno, la verdad espero que puedas tener en cuenta y llevar a cabo este registro, es bastante importante
que lo lleves también por tu bienestar emocional. Y si tienes algún punto, alguna pregunta o alguna duda o quieres tener algún tipo de conversación, créeme que estamos abiertas al diálogo y estamos aquí para ayudarte. Entonces sí, quería agradecerte por todo el espacio que nos pudiste brindar y espero que tengas un excelente resto de día. Gracias, gracias a ti.